Seguimos con Mayra Díaz, experta en redes sociales, experta en nuevas tecnologías, para hablar de ciberbullying o ciberacoso. Así es, Vero. Mira, voy a leer la definición que nos da la Real Academia Española sobre bullying, porque no hay una definición oficial de esta, ¿no? Entonces voy a hablar nada más de bullying, y el concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre escolares de forma reiterada y a lo largo del tiempo. Y quiero acotar que también el bullying, y ya llevado, bueno, al tema tecnológico, es exactamente lo mismo, pero utilizando medios de las tecnologías de la información y la comunicación, el internet, un dispositivo móvil, las consolas de videojuegos, porque ahí también están estos chavitos. Y también el ciberbullying se da, y quiero pues justamente recalcar esta parte, se da entre pares, se da entre personas de la misma edad, jóvenes, adolescentes o niños. Cuando interfiere un adulto mayor, entonces sí vamos a hablar de ciberacoso. Sí. Y el ciberacoso es el uso de la información electrónica y medios digitales para acosar a alguien. Y del ciberacoso se van a desprender otros factores como el estoqueo, que es básicamente, bueno, la traducción sería también del acosador, pero es el anonimato de esta persona detrás de un perfil de Facebook falso o detrás de alguna otra cuenta, revisando constantemente tu información. Y aquí me gustaría regresar un poco porque ¿quién no está estoqueando constantemente lo que hace pues otra persona? Y refiriéndome un poco al bloque pasado, Vero, ya decía que cuando dejamos el celular en nuestra casa, sí es un miedo a que no traigo un dispositivo móvil para comunicarme, pero también sí es un miedo porque ahí tengo toda la información. Y dime tú. No traes tu vida ahí. Traes tu vida, incluyendo fotos, videos, que el meme gracioso y cosas que Ave María, si alguien se entera que las ve, bueno. Sobre todo tu pareja. ¿No? Sí, bueno, de hecho hay aplicaciones, ya hablaremos en otra ocasión, hay aplicaciones que te bloquean, por ejemplo, si tú estás viendo una cuenta o chateando con alguien el sexting que le llaman. El sexting es básicamente el tener relaciones de cualquier tipo con un tono ya más elevado con alguien más. Entonces imagínate que estás haciendo sexting con tu amante o con alguien más y de repente llega el novio, bajas el celular y en ese momento se cambia la aplicación y te abre una aplicación de música. Entonces llega tu novio o tu novia y te dice, a ver, ¿qué estás haciendo? Y tú, estoy escuchando, no sé, una canción que te guste, ¿no? Pero bueno, para regresar al tema, sí. México ocupa el primer lugar de bullying, afectando a 18 millones de estudiantes. A mí me preocupa muchísimo el asunto de por cada bullying o ciberbullying que se practica, un elevado número está acabando en suicidio. 1 de cada 6. Es muchísimo, es demasiado elevado. O sea, sí tenemos que hablar de estos temas porque mucha gente que pues tiene alguna vulnerabilidad, algún hueco emocional por ahí y es muy importante que los padres estén al tanto de estos depredadores que están allá afuera y que pues la violencia empieza en casa, ¿no? Y la violencia se aprende, no se nace con ella. O sea, yo siempre digo que el bullying empieza en la casa. Exactamente, pero justo acabas de dar un punto muy importante, a diferencia o sea, la manera en la que se da el ciberbullying empieza en las aulas escolares, con tus vecinos o en tu casa, y después se traslapa a esta parte digital. Antes, por ejemplo, pues nosotros de chicos íbamos a la escuela y te voy a hablar de algunos casos que de ahí se fomentaron algunas leyes para prevenir justamente este acoso. Pasa que antes nosotros íbamos y molestábamos a alguien y se quedaba solo en el aula del salón eso y pasaba 1 hora, 2 horas que te molestaran y de ahí no pasaba. Ahora ya con estos medios digitales, el bullying o el acoso se va a la casa. A la casa. Eso, bueno, 24 horas. Y ya no nada más te ven 6 alumnos, ni el maestro, te ve todo el mundo, literal. Y entonces esto llega a causar, ya lo decías tú, suicidios, problemas que te llevan a depresiones. Y la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque todo acto de ciberbullying viene de un acto de vivirlo, o sea, con otra persona físicamente en la escuela, ¿no? Sí, yo me acuerdo 2 o 3 videos de chavitas que dejaron su carta abierta, la dejaron grabada, creo que en YouTube o en Facebook. Dijeron, pues miren, me estuvieron fregando todo el año escolar y pues ahí se ven y se metieron un tiro o se asfixiaron o sea, sí está muy grave y no está nada chistoso. Y cuando entrevisté a Nick Vujicic, este australiano que no tiene ni brazos ni piernas, él decía
que la mayoría de los suicidios son por abuso sexual o por bullying, ¿no? Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque nunca sabemos cuándo un comentario, una risa, una burla puede herir a otro que tenemos enfrente. Esto es muy, muy importante. Y bueno, estuve una reunión que organizó el gobierno hace como un año. Estaba el doctor José Sarucán, Raúl Plasencia, o sea, representantes, ¿no?, de derechos humanos. Y decía el doctor José Sarucán, decía, existe correlación entre las horas jugando videojuegos y la violencia. A mayor uso de videojuegos, mayores fantasías de violencia. La violencia no tiene origen genético, está inducida por la sociedad. O sea, estamos aprendiendo a ser violentos. Esto no lo traemos de origen, ¿no? Y no hay que confundir disciplina con violencia. Tenemos que educar a los hijos con disciplina, pero no con violencia. Fíjate que la Asociación Mexicana de Internet en México, AMIPSI, sacó, bueno, todos los años saca un estudio y resulta que pasamos 6 horas conectados a Internet. 6 horas. Entonces, pues justo justificando esta parte que tú mencionas, de estar en las consolas de videojuegos, estar a través de un dispositivo móvil, es 6 horas de nuestro día, ¿no? Generando violencia o escuchando violencia. Muchos papás dicen, no, dejo ver a mis hijos películas violentas o de terror, sí, pero señor, está viendo lo que su hijo está viendo en YouTube, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener también estos candados parentales o candados en las computadoras, en las aplicaciones, en las tabletas, en los dispositivos móviles, para que los niños también tengan otro tipo de, ya decía yo, hay que hacer una buena curación de contenido, porque sí hay información muy buena, pero hay que estar muy pendientes de lo que nuestros hijos están viendo. Y a veces es complicado. Yo tenía el iBoss, que es no sé cómo se llama, firewall, que es un control parental para que mi hijo no pudiera tener acceso. Es bien complicado porque tú pones la palabra dulce y tú no puedes hacer la tarea si eres un niño y buscas la palabra dulce porque también te salen dulces eróticos, dulces, o sea, es bien difícil que funcionen bien, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil tener esos filtros. El mejor filtro que pueda haber más allá de la tecnología es qué tanto acompaño a mi hijo, qué tanto me acerco, qué tanto platico con él, qué tanto pues, me acerco a Dios o lo acerco a él a Dios. Esa parte humana es bien importante. Quiero leer algo que Humberto Eco, que lo escuchaba mucho en la carrera, por ser semiólogo, generó mucha polémica con este comentario porque decía que consideraba que el nivel de discusión intelectual que discurre en las redes sociales es sumamente pobre. Yo estoy de acuerdo en algunos puntos. Dice, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar después de un vaso de vino sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios. Sí creo que es democrático, desde luego, cualquiera puede emitir una opinión, pero a veces se hace abuso del derecho, o sea, ¿no?, de expresión. Sí, estamos en la revolución de la información, ¿no? Entonces, ahorita creo yo, justo tú lo decías, que todos tenemos derecho a emitir nuestras opiniones. Hay muchos foros especializados en los que nos podemos encontrar con gente y poder hacer debates muchísimo más con muchísimo más propósito, con muchísimo más fondo. Hay que tener también cuidado porque esta parte de ciberacoso o el estoqueo, en muchos casos, se da porque prestamos atención a personas que realmente nada más están para dañarnos. Entonces también hay que tener nosotros esos filtros como seres humanos y aprender a distinguir cuando la gente nos quiere lastimar. Pero entonces también las tecnologías deben de enseñarnos o debemos nosotros de generar esa conciencia que si en las tecnologías hay plataformas en las que yo puedo estar más susceptible a ser acosado, a ser atacado, bueno, pues entonces las voy a evitar de alguna manera. Finalmente, ya te decía, tiene que ver mucho con un tema de conciencia, ¿no? Y con un tema de cómo nosotros queremos manejar las tecnologías y para qué. Porque finalmente las tecnologías están para que podamos, en esta aldea global, para generar más información, para comunicarla, para sumar en proyectos, para aprender idiomas, para conocer otras culturas, porque también nos acercan a estos otros lugares o culturas que no tenemos a lo mejor al alcance, ¿no? Sí, la verdad, mira, yo como periodista sí le digo a la gente, no creas en todo lo que está en Internet, no creas en todo lo que se dice en las redes sociales, porque mucho viene de información falsa, información basura, las fuentes no son creíbles, no son confiables, y también, pues lo decía aquí también Humberto Eco, ¿no? Decía,
creyendo que la información es verdadera, actual o relevante. Uno de los riesgos de la explosión de la tecnología de la información es la sobreinformación o la desinformación, a la par también de la saturación y la sobreestimulación que suele producir un déficit de atención. Ahora entiendo por qué soy como soy. Y una incapacidad de concentración y de conciencia reflexiva. Estamos viviendo mundos superficiales, ¿no? Y con el declive de la prensa escrita, que yo como periodista es lo que quiero defender, teníamos más fuentes de información más veloz, pero menos profundas. Todo es superficial ya casi no hay investigación, ya casi no se hace periodismo, o sea, bien, porque las redes sociales, ¿quién está en las redes sociales? La gente que no le gusta leer. ¿Qué puedes leer tú en 140 caracteres? Exacto, Twitter de hecho acaba de hacer, bueno, el CEO de Twitter acaba de hacer una modificación respecto a esta línea y dice que ya no quiere ser una red que interconecte a las otras redes sociales, sino que más bien se quiere extender del 100 caracteres a 1000 caracteres. Entonces, para permitirle justo a la gente... Que bajen Ecofón, yo uso ese. ¿Ecofón? Ok, Ecofón. bueno, pues bájenlo, amigos. Me lo recomiendo Sebastián Rulli para escribir ilimitado. Eso está perfecto. Sin embargo, yo creo que hay diferentes redes, o sea, que cada red social tiene un objetivo. El objetivo de Twitter principal era un termómetro, bueno, o es un termómetro. Entonces, Twitter también lo que nos permite es ser más creativos, más breves, y eso es lo que le aplaudo a la red social. No me encanta tanto que se extienda, porque para eso tenemos plataformas como Facebook, o tenemos también en este sentido que tú decías, ya no leemos, escaneamos efectivamente, entonces ya cada vez las redes sociales son muchísimo más visuales, pero para eso está Instagram, ¿no? Ahora, yo como periodista, déjenme decirles que sí, me enteré de muchas noticias, entre ellas cuando cubrí lo de la explosión, lo del incendio provocado en el Casino Royal en Monterrey, podemos enterarnos en el momento justo que las cosas están pasando. Esa inmediatez sí es maravillosa y ese contacto directo con la gente, ¿no? Que balacera en tal lugar, no pasen por aquí, ¿no? En Monterrey, cuando estaba la guerra del crimen, del narcotráfico, de Calderón contra el narcotráfico, pues sí, mucha gente se puso a salvo, se guardó, se protegió, decían por aquí hay retenes, hay policías, hay balaceras. Para eso deben de ser usadas las redes sociales, para cosas. A mí me llegan muchos pedidos ahora es que me dicen, ayúdame, porque requiero sangre, ¿no? Tipo A, tipo O, tipo lo que sea, ¿no? Pero para eso deben de ser las redes sociales, ¿no? Sí, de hecho lo decías en la entrevista con tu papá, ¿no? Y con tu hermana, que esos son los lados positivos que nos dan las redes sociales, utilizarla a favor y para comunicar, ¿no? De la sociedad. Pues ya saben, amigos, de losbuenosanalgusto.com, tenemos que regresar a lo básico, back to basics, rehumanizarnos, porque estamos perdiendo eso y yo confieso mi adicción al celular, a mis redes sociales. Desde que no tengo pareja soy más adicta. Es que te hace más adicta. Oye, es que hay que hablar de eso también después. O sea, hay un vacío y una soledad terrible y queremos llenarla con esas redes sociales que tienen todo menos social. Ahí está Tinder, por ejemplo, que quieres encontrar parejita rápido, pero bueno, ya lo dices tú, vamos. Sí. Luego hablamos de eso. Todas mis amigas están en Tinder y yo no puedo entrar ahí porque me voy a quemar. ¿No? Hay otras maneras, pero luego se las cuento. Muy bueno, muy bueno. Pero también hay que saber venderse, ¿no? Entonces, ya hablaremos de cada una de las redes sociales. Muchísimas gracias y pues siempre estaremos buscando aquí humanizar los medios de comunicación y enaltecer siempre al ser humano. Gracias, Mayra. Gracias, Vero.